Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener un tema que yo creo que da como para 20 programas, pero bueno, vamos a sacarle todo el jugo posible a mi invitada del día de hoy, que es Mara Montañez. Mara es diseñadora gráfica, tiene una maestría en innovación y desarrollo empresarial. Ella por su cuenta también es empresaria, es emprendedora, es directora de La Jabonera, que es un centro de diseño. Es maestra, es tallerista, conferencista en temas de creatividad e innovación en universidades y en empresas transnacionales. Yo hace años, ni te vas a acordar, pero hace añísimos en Kellogg tuve la oportunidad de estar en un taller ahí en La Jabonera, buenísimo. Entonces, Mara, mil gracias por estar aquí, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y estoy feliz que me hayas invitado. Pues vamos a platicar hoy de qué tiene que ver la creatividad con la resiliencia. Y mi primer pregunta, donde quiero que pongamos como el terreno parejo para todos, es ¿qué entiendes tú, Mara, por resiliencia y qué entiendes por creatividad? ¿Cómo las defines tú? Bueno, resiliencia lo veo como esa capacidad que tienes de caerte y levantarte, y no solo levantarte, sino realmente aprender de eso y evolucionar, ¿no? O sea, porque caerte y levantarte, pues cualquiera, ¿no? Pero no es realmente dar un pasito para adelante, un poco evolucionar. ¿Qué entiendo por creatividad? Creatividad es una actitud ante la vida, no es un don, no es algo con lo que naces, es una actitud con la que enfrentas los problemas, con lo que enfrentas y cómo vives la vida. Yo así la veo la creatividad. Ok, yo hubiera pensado que la creatividad es una aptitud, ¿no? Que o la traes o no la traes, ¿no? O lo tienes desarrollado o no lo tienes desarrollado, o eres muy torpe o eres muy capaz, pero que es algo como innato, como que ya se trae, ay, esa persona es una persona muy creativa, pero hay gente que es muy racional y poco creativa y vive dentro de la caja. Entonces, me encanta esta posibilidad que se abre cuando lo defines como una actitud ante la vida, porque entonces quiere decir que se puede ejercitar. Claro, primero todos nacemos creativos, todos, no hay nadie que no. Yo siempre pregunto en los talleres, porque hay una mala percepción de que no eres creativo, ¿no? Hay mucha gente que no se siente creativo. Así Y es. entonces les digo, ¿quiénes son creativos? Muchos no levantan la mano, a otros les digo, bueno, ¿quiénes pueden imaginar? Y todos levantan la mano. En el momento en que te imaginas algo, ya empiezas a ser creativo. Entonces, todos tenemos la posibilidad de imaginar, de soñar, de visualizar, y con eso ya empieza el proceso de la creatividad. Lo que pasa es que nos vamos bloqueando, ¿no? Y ese es como el otro tema, pero todos nacemos creativos y esa actitud de saber imaginar y saber avanzar por eso que imaginaste es donde te conviertes creativo, y ya si aparte genera un valor, ya eres innovador, ¿no? Entonces son como Ok. esas tres como etapas. Entonces, digamos que la creatividad aplicada sería innovación. Exacto. La Ok. imaginación aplicada termina siendo creatividad y la creatividad aplicada termina siendo innovación. Cuando generas un valor para alguien más o para una empresa. Y entonces, ¿cuál sería la relación que hay entre ser resiliente y esta capacidad de enfrentarte a las adversidades de la vida y ser creativo? Pues toda. La relación es toda. Los creativos en realidad les gusta ir experimentando. Y la resiliencia, si lo tomas así, es una experimentación. Hiciste algo, no salió y vas a volverlo a hacer. Yo tengo una anécdota muy buena de mi hijo chiquito. Una amiga me dice, oye, dile a tu hijo que dibuje un avión. Entonces dibuja el avión y lo hace bolita y dice, no mamá, fue un fracaso. Uno con todas estas frases dices, no, como un fracaso, ¿no? Le digo, no, es un boceto. ¿Qué es un boceto? Cuando haces algo y si no te gusta, lo vuelves a hacer y le mejoras algo. Y me dice, pues eso es un fracaso, mamá. Es esto, es como veamos eso que nos pasó y la actitud que tomemos para seguir adelante. Si lo vemos como un boceto, pues vamos bocetando nuestra vida y vamos avanzando y vamos creciendo y vamos cambiando de camino. Si lo vemos como esta frase del fracaso, pues nos quedamos atorados. Claro, por el peso que tiene la palabra fracaso, ¿no? Que en esta sociedad es como, no, el fracasado es
el loser, el que ya no la hizo en la vida, y entonces te cuelgas de repente esta etiqueta de no, yo no sirvo, ¿no? Sí. Porque un fracaso es igual a entonces ya no serví. Y me encanta este tema de decir, no, es que es un boceto, porque el boceto eso, pues le borras, le pintas encima, ¿no? Le vas haciendo ajustes. Dices, no, me voy por otro camino, pero eso nos cuesta cuando el boceto es nuestra vida o el boceto es una tarea mucho más importante. Pero Claro. Al final vamos experimentando y vamos creciendo y se vale. ¿Cuál sería la trascendencia o la importancia de que los individuos, pero también, por ejemplo, los grupos de personas o las empresas, tengan esta visión de que la adversidad y el fracaso de alguna manera son atizadores, combustible, detonantes o combustible para la creatividad y para el pensamiento innovador? Y la creatividad y el pensamiento innovador son necesarios e indispensables para salir de la adversidad. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como este generar conciencia de la importancia de uno para el otro y de este para este? Pues yo creo que la conciencia es saber que cada vez que emprendes algo nuevo o algo que ya sabes hacer, puede no funcionar. O sea, entrarle con eso, saber que así es. Y cuando entras así, sabes que aparte puedes cambiar, puedes mover, puedes detenerte y ver, porque lo que pasa es que cuando el problema es muy grande, estás metido en todo eso. Y entonces no alcanzas a ver que realmente quizá no es tan importante o quizá la solución está ahí, ¿no? Está a nada, pero estás tan agobiado, es importante dejarlo descansar, me voy a hacer otra cosa y regreso y lo veo y a veces veo que o no es tan grave o la solución está ahí o sí la regué y va para adelante, ¿no? O sea, ni modo, lo aceptas y lo que sigue. ¿Qué le dirías a la gente que está con este chip de decir, yo no soy creativo? Y esto viene de verdad de creencias que se instalan en la infancia, ¿no? ¿Cómo se nos va instalando y nuestro disco duro se va poniendo cada vez más duro? ¿Cómo contrarrestar esto para que esta capacidad que debe ser como muy líquida no se atrofie? Se atrofia y nos la atrofian en la escuela, ¿no? Por ejemplo, una de las principales características de una persona creativa es preguntar. Y en la escuela nos enseñan a contestar. O sea, ya desde ahí está complicado, ¿no? O sea, nos califican por nuestras respuestas y no por nuestras preguntas. Sí. Entonces vamos creciendo dando respuestas que a la vez son condicionadas a lo que ya nos dijeron que teníamos que contestar. Entonces es desaprender, tal cual. Tenemos que empezar a desaprender, empezar a hacernos preguntas, a ser curioso. Hay muchos ejercicios para ejercitar, cepillarte los dientes con la mano izquierda si eres diestro, o ir al trabajo, cuando salíamos al trabajo, ¿verdad? Ir al trabajo con diferentes rutas, llevar un blog y estar apuntando todo lo que nos cuestionamos. Eso hay que estarlo haciendo para ejercitar el cerebro y el cerebro responde. Hay también ya toda una teoría de esta neuroplasticidad en donde el cerebro, a la edad que quieras, puede empezar a generar estas conexiones y a dar lo que le pidas. Entonces, no hay edad, al contrario, está comprobado que entre más experiencia tienes, más creativo eres. Es como tomar la experiencia no como algo definido, porque a veces es como, no, esto fue lo que aprendí, ¿no? Esto fue lo que ya me funcionó y entonces como ya tengo esta experiencia, aquí me atoro. Y esto que dices es que puede jugar a tu favor, ¿no? En lugar de decir, es que toda la vida, no, pienso en las empresas grandes, en las empresas que tienen 50 años funcionando con unas infraestructuras enormes y de repente se viene una cosa, un cisne negro como esta pandemia, ¿no? Que de repente nadie la esperaba y nadie la vio venir. Y tienen una forma de hacer las cosas con una estructura, con una forma de pensar, con una cultura, con unos procesos que les han funcionado por años y que puede ser que en ese sentido la experiencia juegue en contra si no tienen esta capacidad de soltarse y decir, ok, con esto que ya sé, ¿qué cosa nueva puedo inventar? Exacto, porque al final la creatividad solo es conectar dos cosas que no estaban unidas. Si conoces muchas cosas, pues puedes unirlas. Pero claro, necesitas esta soltura para poder fluir en eso. Y en las empresas lo que se hace son estos talleres multidisciplinarios en donde pues mi experiencia más tu experiencia más el de allá con una técnica creativa logran
conectar eso, porque si cada uno está nada más con su visión, pues está muy complicado, pero si juntas varias visiones, entonces logras hacer esas conexiones. Entonces, la colaboración es importantísima. Esta idea de que el creativo o el inventor está solito y le viene la idea, no es cierto. O sea, realmente es colaborativo, es alguien dice un chiste, el otro dice una tontería y a ti se te ocurre. ¿De quién es la idea? De ese momento. Sí es desaprender y tratar de buscar todo eso que sabemos para conectar. Creo que justo todo este tema de la pandemia ha hecho que muchas empresas pivoten, ¿no? O sea, yo hacía esto, pues ahora hago esto otro, y ha sido como justo lo que hemos estado viendo, y sobre todo es porque el agua les empezó a llegar al cuello, ¿no? Y la crisis es justo donde la creatividad empieza a salir. Algunas empresas realmente lo que hacemos es eso, todas las herramientas y toda la problemática, se hace un mapa mental muy grande con todo, y ya que tienes todo desmenuzado, más allá de lo que podrías haber visto, es mágico. O sea, sí hay un momento en donde ves que brincan dos cosas y dices, ahí está. Tanto puede ser un eslogan, como puede ser un nuevo producto, como puede ser una alianza con alguien, ¿no? Porque a veces la innovación es nada más, oye, pues este proveedor es muy bueno, me junto con él y listo, ¿no? Ya mencionaste este tema del mapa mental y creo que aplica también para lo personal, ¿no? O sea, cuando traigo un problema, una bronca, estoy atorada, me quedé sin chamba, se me están acabando los ahorros, ¿qué voy a hacer? Este tema de generar un mapa mental, que para quien no lo sepa, pues es como pones tu problemática central y luego empiezas a sacarle como, ¿no? Como ramas de Exacto. todos los conceptos, ideas que te vengan a la cabeza que tengan que ver con eso. Me encanta porque en ese sentido es como la respuesta está en ti, ¿no? Al momento de que sacas todo esto que tienes aquí en la cabeza y lo pones enfrente, de repente lo ves desde otro ángulo y dices, ¡ay! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué otra técnica o qué otro ejercicio podemos implementar en el día a día para ejercitar esta capacidad creativa y desaprender la visión de caja? Generalmente cuando un problema te quita el sueño, tiene muchos otros problemitas que hacen más ruido, ¿no? Entonces, como separarlo, desconstruirlo y luego volverlo a formar. Esa es como de las más clásicas. Hay una que me gusta mucho y en los talleres funciona, y es contradecir las asunciones. Entonces, que es como negar lo que dices. Entonces, por ejemplo, no, pues yo solo sé diseñar. Ah, bueno, pues yo no solo sé diseñar. O yo vivo de cobrar mis diseños. Pues yo no vivo de cobrar mis diseños. Y en cuanto lo niegas, el cerebro, ¿no? Como que dice, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, yo siempre he vivido diciendo que hago esto y ahora lo niego. Y entonces tengo que empezar a dar ideas. No una, no dos, tengo que dar 15 ideas, ¿no? Si no vendo, ¿qué puedo hacer? Ah, pues puedo trueque, alquilar, puedo arrendar, ¿no? Y entonces empiezan a salir, las primeras son las típicas, y por ahí de las 7, 10, empiezan a salir realmente ideas que no habías visto, con solo negar lo que te repites que eres. Y creo que justo otra vez todo el tema de la pandemia nos vino a mostrar eso, nos negó, ¿no? Las reuniones son físicas. Pues no, me he divertido en reuniones virtuales, ¿no? O sea, ni modo. Entonces, negar, cuando tengas un problema, haces un listado de las asunciones y luego las niegas. Y ya después de que las negaste, empiezas a dar posibilidades. Okay. Y te sorprendes. Es muy sencillo y te sorprendes. Muchas personas al principio dicen, no se puede. Por eso a veces es bueno hacerlo con más personas porque te ayudan como a detonar esto. Pero esa herramienta es muy práctica y muy sencilla. Y fue justo lo que nos pasó. Y creo que la gente que tiene más desarrollada esta capacidad de empezar a generar una lluvia de ideas y decir, ok, si no es por aquí, ¿por dónde? Y empezar a explorar, es la gente que más rápido ha podido salir. Hay gente que no necesita hacer la lista, sino que en esta actitud creativa va viendo, o sea, dice, bueno, si no es esto, ¿para dónde? Si no tienes esa rapidez, agarras tu hojita, haces tu lista, ¿no? Invitas a 2 o a varios y se ponen a jugar en esto, a jugar. No hay respuesta correcta, ninguna ya es una declaración de que eso va a ser, no hay más posibilidades. Y eso también ayuda a que el cerebro diga,
se vale, ¿no? Se vale pensar diferente, se vale jugar con esto que ya no soy, pero sí soy, pero puedo Pero ser, ¿qué tal ¿no? que no? ¿Qué tal que Sí. no? Y seguro tú en todas estas pláticas que has tenido, hay mucha gente que ha descubierto cosas maravillosas, ¿no? Que aparte siempre lo habían querido ser y no lo habían hecho porque pensaban, tenían una asunción errónea, ¿no? Es O en correcto. su momento. Y tristemente, y digo tristemente porque es el común, no es absoluto, pero es lo general, es hasta que, como decías, hasta que te llegue el agua al cuello, hasta que tocas verdadero fondo, que te avientas. ¿Por qué? Porque es cuando ya no tienes nada que perder. Y ahí me gustaría que platicáramos un poquito de este concepto de, ¿no? Del fracaso, de la equivocación y de cómo ese miedo nos puede bloquear totalmente. Claro, uno de los principales bloqueos creativos es el miedo y que va muy ligado con la vulnerabilidad. No te quieres mostrar vulnerable, no quieres mostrar que fracasaste, no quieres fracasar, ¿no? Entonces todo eso te impide aventarte a hacer cosas nuevas. Todas las cosas nuevas traen incertidumbre. Y entonces es realmente identificar ese miedo y ese miedo se pone, cuando haces el mapa mental, dices, ¿qué miedos tengo? Y generalmente son los mismos siempre. Se repiten. Entonces, enlistas los miedos y tratas, pues como en cualquier plan, de mitigar esos riesgos, ¿no? Y así cuando lo vas desmenuzando, en realidad no es tan grave. Y la mente a veces nos abruma con el miedo mayor y ese hay que agarrarlo de frente. Sí. No te esperes a estar en una situación límite para empezar a generar estas ideas y buscar alternativas, porque obviamente cuando ya no tienes nada que perder, dices, pues si hago el ridículo, ni modo, porque lo que quiero es comer y me Exacto. arriesgo a hacer el ridículo porque ya no tengo nada que perder, bueno, pues está, ¿no? Ya es inevitable. Pero cuando empiezas a entrenarte desde antes y decir, ¿y si hago el ridículo? Exacto. Pues, ¿qué? O empezar a hacer estos juegos. Si no hiciera lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué podría hacer? Aunque no implique que lo hagas, pero te empieza a abrir escenarios que dices, oye, y solo si empiezas a visualizar, otra vez, es la imaginación y la visualización. Empiezas a imaginarte, visualizarlo y ya después es más fácil que lo aceptes. Si te niegas a eso, entonces llega más dura la realidad, porque Oh, llega. sí. Los que esperan que esto, cuando todo esto pase, es así de, no, Va a doler porque, va a ¿qué doler. crees? Sí, que cómo te explico, pero esto ya va a regresar en otra forma, ¿no? Que O sea, además no sabemos cuál va a ser, entonces nos toca inventarla a nosotros con lo que hay. está maravilloso. A mí me parece maravilloso porque entonces sí, se vale, ahorita se vale, todo mundo se vale que experimente. Y hasta creo que estamos más receptivos a lo que la gente está haciendo. En otros momentos, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a dejar la estabilidad ahorita? Hazlo, ¿no? O sea, Pero vas, por favor, ya te estás es más, tardando. qué bueno que se te ocurrió, ¿no? Entonces, pues ahorita creo que hay que aprovechar pues esta etapa de experimentación y lanzarnos con miedo. Pues sí, ni modo. Con todo y el miedo. Y en este sentido también me gusta este tema como de, pues, de aviéntate a jugar, a cómo sí, qué tal que, ¿no? Y entonces a mitigar un poquito a este chango loco que yo le llamo, que se pone de, no, pero ¿qué van a decir? ¿Pero qué va a pasar? Y si fallas y entonces, y bla, 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 bla. Cuando te pones en modo de, estoy jugando, Exacto, es un estoy juego. jugando, ¿no? Estoy Te bocetando, ¿no? Estoy exacto. experimentando, sí, Estoy aquí, cambia. nada más tirando ideas, no pasa nada. Cambia el mood, cambia la energía y se facilita más. Y en este tema de enfrentar la adversidad y ser resiliente, esa capacidad de tener sentido del humor y de jugar un poco y no tomarte la vida tan en serio, es indispensable. Es indispensable, porque si no, el cerebro necesita cierto grado de calma para poder ayudarte. Si estás demasiado agobiado, estresado, pues el cerebro, a ver, ¿qué implica? No duermes bien. Cuando no duermes bien, el cerebro pues dice, así yo no trabajo, ¿no? O sea, necesitas cumplir con lo básico y el cerebro siempre te va a dar soluciones y soluciones, una y otra y otra. Pero si lo tienes a un ritmo muy cansado, muy estresado, no trabaja igual.
Entonces sí, hay que reír, hay que dormir, hay que comer, hay que ejercitarse. Todo eso le ayuda al cerebro. Pareciera que no, pero todo eso ayuda. Cuando no tienes una idea o estás atorado en algo, casi todos los libros te dicen, vete a caminar o vete a correr. Ejercicio, oxigenación. Entonces, creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender, a bajar el estrés y preguntarle al cerebro, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Pues es cliché, pero es real, ¿no? De que también cuando estás caminando o cuando estás en la regadera, de repente te vienen Sí. las ideas así de, ay, ¿dónde lo escribo? Tal cual, la regadera es ideal, o sea, y no es broma, o sea, hay todo un estudio en donde se bloquean los sentidos, ¿no? Porque sientes el agua, cierras los ojos porque te cae el jabón, y en ese cierro los ojos y esto, el cerebro dice, ay, me diste chance, ahí te van las ideas. Obviamente cuando ya traes algo trabajado, ¿no? Pero sí es real, o en la madrugada, ¿no? Duermes, entonces dejas otra vez que el cerebro descanse y entonces te da ideas. Pueden ser las mejores o no, pero el cerebro siempre está buscando darte esas soluciones a lo que le estás pidiendo. Es su chamba, ¿no? Entonces nada más hay que darle una ayudadita, llenarlo de buena información para que cuando te dé la solución, pues sea una solución buena, ¿no? ¿Cómo distinguirías tú entre buena información y no tan buena información? Buena información es toda aquella que viene de todo lo que te estás preguntando, no nada más la que está en la capa de arriba. Profundizar, preguntarte, apuntarlo, así. Por eso a mí los mapas mentales me encantan, porque no voy llenando y a veces no sé ni por qué, pero pues se me ocurrió esto, investigué esto, qué hizo quién en esta situación, qué hace la competencia, qué hacen, no, así. Toda esa es buena información, porque en un momento dado se hace la conexión. Si te quedas nada más con lo que sabes, vas a salir con una idea igual, no va a tener ninguna propuesta. Tienes que ir más allá, más allá, más allá. Y a veces esa es la parte más complicada, sobre todo en las empresas, que tú lo sabes, todo lo quieren rápido. Y tú le dices, sí, pero déjame investigar. No, ya te di todo. Y, ¿no? O sea, hay que preguntar, y ahí es cuando empiezas a tener buena información. Hay veces que cuando es personal estamos llenos de suposiciones, y las suposiciones es lo mismo, es lo que crees que sabes, pero no tienes idea, ¿no? Es que fulanita se enojó, ¿le preguntaste? No, pero le vi la cara, no, pregúntale. O sea, empieza a llenarte realmente de información preguntando, y a veces ni es problema. Así es. Así es, nos llenamos de asumir, ¿no? Yo asumo que, ¿no? Yo, no, pues es que por lo que oí, por lo que me dijeron y por lo que me pasó hace 3 años, yo asumo que entonces va a resultar así. En diseño, en design thinking, trabajas con los comportamientos de los demás. Entonces nunca puedes asumir, tienes que ir y preguntarles, ¿no? ¿Por qué no compraste esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué te gusta? Y entonces empiezas a entender el comportamiento de los otros para ya después diseñar. Eso me encanta del design thinking porque es este tema de ir iterando, ¿no? De prueba y error, prueba y error. Totalmente. Está constantemente en evolución, o sea, nunca hay un producto terminado de ya, esto es y es inamovible, o sea, porque esto es ahorita, pero a lo mejor dentro de 3 meses ya no está jalando igual y tienes que volver a ir y volver a preguntar y regresar. Y este ejercicio justo de iterar es un músculo también, ¿no? Porque generalmente nos dijeron, ve del punto A al B en una línea recta, llega y ya llegaste. Y aquí no, o sea, siempre tienes que ir preguntando y avanzando y otra vez bocetando, ¿no? Y vas avanzando. Y eso puede ser tanto en un problema personal como en la innovación más grande que quieras hacer. Tienes que ir, preguntar, regresar y analizar y tratar de encontrar conexiones. Y en el caso de que fuera algo personal que tienes tú que trabajar y que a lo mejor no es de que vayas con, o sea, no tienes un consumidor final, digamos, pero eres tú, pues vas y pruebas lo que pensaste que, ¿no? Vas y lo pruebas y lo practicas. Pero lo pruebas y ves si con esa actitud otra vez, una actitud de, a ver cómo me va, ¿no? Y te fue mal, dices, ok, no era por ahí, pero no de, ya, me voy y eso es, ¿no? Es otra vez, es la actitud de ensayo y error, pruebas, experimentas hasta que dices, listo. Y tiene que ver, yo creo que con tener esta visión, pues, más infantil, desde el punto de vista de curiosidad, ¿no? De, estoy jugando y voy a averiguar qué pasa. Y cuando lo veo como un juego, ¿no? Es que tengo que
tocar la puerta de 30 clientes a ver cuál me compra. Ay, no, qué miedo, ¿qué tal que me dicen que no? Bueno, pues si lo ves como un juego y es como, a ver, prueba este approach, ¿te funcionó o no te funcionó? Bueno, pues no te funcionó, con el siguiente intentas esto, pero es que ya perdí al número 1. Pues sí, O pero hay ya me otros dicen que no, 400. ya sí. Y creo que eso es otra vez lo que nos vienen enseñando de que tienes que hacer las cosas bien. Y eso no quiere decir que no las hagas bien, ¿eh? O sea, es más bien ir aprendiendo. Puede ser excelente y obsesivo con la perfección cuando se debe. Y en esta parte aprender a jugar y a fluir. Creo que uno tiene que switchear entre esas dos como posturas ante la vida, ¿no? Es que creo que lo que nunca nos dicen es que esta perfección o este ideal de llegar al éxito o a la excelencia y de hacer las cosas bien es un camino lleno de prueba y error, lleno de fracasos, lleno de bocetos. Siempre es inevitable, o sea, es difícilmente, si no es que imposible, no se me ocurre ahorita un caso donde se le presentó a alguien un problema, dijo, la solución es tal, lo implementó Sí. y funcionó la primera. No, o que tengas esa gran idea, porque puede ser una gran idea, y se la platiques a alguien y te diga sí a la primera, ¿no? Porque a También. veces te dicen, estamos llenos de gente que va por la vida echando abajo ideas, parece que es su hobby, ¿no? Llegas emocionado y te dicen que no. Y ahí es una de dos, o lo escuchas y ves si hay una razón, o te entercas. Yo a veces digo que los innovadores o los creativos tienen que tener, tienen que ser muy optimistas, pero rayando en la terquedad. O sea, ya cuando vieron su idea, tienen que ser tercos y llegar y saltar todos esos obstáculos. Entonces es muy raro porque sí iteras, pero a veces también es, o sea, voy para allá, voy derecho y no me quito, ¿no? Ya cuando tienes tu idea y dices, sí es esta, tienes que saber vendérsela a todas esas piedras que te vas a ir encontrando en el camino. Es entre escuchar y vender. Si tienes miedo al fracaso, difícilmente lo vas a lograr o lo vas a sufrir muchísimo. Entonces, Muchísimo, y no lo vas a disfrutar. exacto. Y la verdad es que la vida es muy corta como para andarla sufriendo, ¿no? Totalmente. Hay un libro maravilloso que se llama Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, y Sí. que te habla justo de eso, de fluir en la felicidad, y cuando fluyes en la felicidad es justo en la creación y en la creatividad, justo. Entonces, siempre que estás creando, que estás inventando, imaginando, estás fluyendo y te hace una vida más ligera. Encuentras a cada problema muchas soluciones y no al revés, ¿no? Hay gente que encuentra un problema o muchos problemas a cada Hace solución otra que das. solución. Por eso te digo que la creatividad es actitud. Y una vez más, es este optimismo, un optimismo creativo, un optimismo realista, que obviamente toma el conocimiento, lo que decías, ¿no? Investiga, toma el conocimiento de la realidad, sabe pros y contras, y aún así decide ir y probar e intentar, Exacto. etcétera, No etcétera. es un optimismo rosa de, ay, la vida es bonita. No, la vida es bien complicada y está llena de límites. Sí, con esos límites, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ahí es donde empieza el juego. Yo hablo mucho de encontrar el regalo oculto en todo lo que nos pasa, ¿no? Es una forma de ejercitar un poco la creatividad y que te permite también conectar con gratitud y entonces bajarle un poco al estrés y entonces poder salir adelante, ¿no? Y mucha gente es como, es que como esta situación tan apestosa de la vida, ¿cómo me dices que trae un regalo oculto? Y yo lo que les sugiero es, de veras, haz el ejercicio cotidiano con tarugadas, pero empieza a practicarlo, porque en la medida que vas practicando de, chin, es que esta llanta ponchada, maldita sea, bueno, a ver, ¿cuál es el regalo de la llanta ponchada? Y suena tarado, pero es de verdad, ok, juega, invéntale, ¿cuál puede ser el regalo que te trajo esta llanta ponchada? Y usa tu imaginación, pues es que a lo mejor yo no debía estar en la carretera a esa hora porque hubo un accidente, Exacto. Si whatever, quieres encontrarle el lado bueno, se lo encuentras te como lo se lo puedes puedes encontrar encontrar. malo. Sí, Y sí, entonces, totalmente. esa es una forma de ejercitar la creatividad y también la gratitud, pero otra es lo que te decía del humor, o sea, encontrarle el lado chusco. Creo que uno de los niveles más inteligentes de la creatividad es el humor. Que te hagan reír, el que hagas reír, esa parte es súper ingeniosa. O sea, realmente es un juego en donde le haces una trampa al cerebro porque siempre trae como el doble sentido, ¿no? Ahí también es creatividad, o sea, sacarle chiste a las cosas es voltearlas y al final lo que estamos diciendo es eso, es ver las cosas desde otro lado y eso es el humor, ¿no? Y a mí lo que me encanta de la creatividad y te ha de haber pasado a ti, cuando estás con alguien creativo o que está en este flujo creativo,
es inspirador. Quieres estar cerca. Hay gente que es muy creativa en un Excel, fluye y es feliz y te platica del Excel y dices, qué maravilla, ¿no? Entonces, también la creatividad te da esta parte como de contagiarlo, como de inspirar. Y eso al final te llena de gratitud porque se regresa. Y me encanta también que toques el punto de, se puede ser creativo en todos los ámbitos, porque hay gente que piensa creatividad y dice, claro, es que es diseñar, es pintar, es esculpir, es bailar. Siempre me dicen, yo no soy creativo porque yo no sé dibujar. Y yo tampoco. O sea, ¿no? Y mira que soy diseñadora y eso siempre te dicen, ay, eres diseñadora, debes dibujar bien bonito. Pues no, habemos muchos tipos de diseñadores, ¿no? Pero sí, la creatividad está en todo. Quítate este tapujo si estás ahí sintiendo, no, yo no soy creativo y yo soy muy cuadrado y soy demasiado racional y a mí nunca nada me sale. O sea, vamos a jugar un ratito, quítate estas creencias, empieza, no soy cuadrado, ¿no? Sí, soy creativo, o sea, piensa lo contrario. Y ese mismo cortocircuito va a empezar a generar ahí disparos en el cerebro que algo van a provocar. Estas creencias poco a poco te las tienes que ir quitando hasta que un día te levantas y dices, soy creativo y ya, ¿no? O sea, y ya puedo entrarle a lo que se me presente, pero hay que ir como desbloqueando y tener pequeños como aciertos, ir avanzando, ir ganándote confianza y hay que trabajar en uno al final para que después entonces sí puedas aportar innovación en tu empresa o en tu familia o donde quieras, pero tienes que primero ejercitarte a ti. Si la gente se llevara el día de hoy, Mara, una semilla, una idea, algo para empezar a poner en práctica, ¿qué te gustaría que fuera? Que empiecen a preguntar. ¿Qué pasa cuando tu jefe te dice, ¿no? Quiero que hagas esto. Y tú le dices, ¿por qué esto? ¿No? Rebeldía. Rebeldía. Y a veces en esa simple pregunta hasta le ayudas a tu jefe a ver algo que él no había visto. Hay que aprender a preguntar, que no suene ofensivo, pero preguntarte todo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no podría hacer este servicio así? ¿Por qué no hago yo esto así? ¿Por qué soy así? ¿No? O sea, esta parte de la pandemia y del confinamiento, en mi caso, fue una introspección durísima de todas las cosas que yo asumía y a veces no tenía las respuestas. Esa es otra. No toda pregunta que tengas tiene respuesta, pero el simple hecho de preguntártela ya das un paso. Si te llevas eso y empiezas a preguntarte todo, el cerebro empieza a darte respuestas, pero a veces ni siquiera nos atrevemos a preguntar. Tú planteas una nueva pregunta y el cerebro inmediatamente empieza a buscar respuestas. Sí, o sea, ¿por qué encontrar la respuesta? Y preguntas tan tontas como ¿por qué me enojé con esa frase que me dijeron? O sea, ¿qué fibra me tocó? Y así empiezas, ¿eh? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creo que no soy creativo? Y empiezas a ser creativo sí o sí. No hay forma de que te libres. Y dejar macerar la pregunta, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia, yo creo que un defecto o una deformación del sistema escolar es, te hacen la pregunta y tienes que responder ahorita, ¿no? Y no solo tienes que responder bien. Hay preguntas que no tienen la respuesta. Simplemente son estos cuestionamientos. Yo creo que por eso la filosofía es lo que es, ¿no? Pero entonces, ni buscar la respuesta correcta, ni buscar una respuesta, o sea, ¿no? Nada más preguntarte, porque los para qué son buenísimos. Los por qué te mandan para atrás, los para qué es el regalo que decías hace rato. El para qué es, ¿para qué estoy guardada en esta pandemia? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer saliendo de esto? ¿No? A veces el por qué te lleva a echarle la culpa a un pasado y el para qué te avienta al futuro. O sea, ¿para qué? Ya, o sea, deja de buscarle para atrás. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿No? Y todos tenemos muchos para qué. Me encanta la idea. Mara, cuando alguien quiera saber de ti, encontrarte en redes sociales, buscarte para consultoría o para talleres, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, el estudio, como dijiste, se llama La Jabonera Centro de Diseño. Estamos en Querétaro, estamos en lo que era una antigua fábrica de jabón. Y bueno, la encuentras en todas las redes sociales como La Jabonera Centro de Diseño. Y bueno, yo justo ahorita tengo un proyecto que empecé el 1 de enero en Instagram, de hacer tips de creatividad haciendo un collage, porque los collages me gustan y no había tenido el pretexto para hacerlo, me puse yo el pretexto, porque pues para eso sirve la creatividad, y aparte el reto, ¿no? Es uno diario
Y ese lo pueden ver en mi Instagram o en el hashtag Mara-Journal. Y estoy sacando uno diario de estos tips, de cómo desbloquear, de qué es y qué no es la creatividad. Y ya está haciendo un ejercicio, la verdad es que maravilloso. Entonces, está padrísimo. Ay, muchas gracias. La verdad es que lo estoy disfrutando como no pensé que iba a ser. Cada día digo, ¿cuántos voy a llegar a hacer? Y ya llevo 40. Búsquenla, síganla en Instagram, porque no solo es el collage per se, que están muy padres, sino o sea, la reflexión que acompaña el collage. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, no sabes qué gusto me dio poder contar contigo aquí en el Club de la Limonada y pues espero que se repita. Claro que sí, muchísimas gracias. Y yo estoy convencida y siempre lo he estado, pero ahora más, de que la creatividad nos salva. Y en estos momentos es la única forma de hacer cosas, de cambiar lo que no nos gusta, tanto personal como del entorno. Y todo es con creatividad y todo es creyendo que podemos hacer un cambio. Y sí podemos, que es un poco el tema de esto de la limonada y estar aquí, bueno, maravilloso. Sí, estoy encantada de este tema y de que nos toque ayudar a quien lo necesite, a que encuentre ese potencial creativo que todos tenemos para salir adelante. Padrísimo, Mara. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos los que nos escucharon o nos vieron el día de hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue el Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora. Si les gustó, si les parece que esta información es relevante y de utilidad, por favor, compártanla, suscríbanse a mi canal y nos estamos viendo aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.